Cálido viento frío de Escocia. Capítulo 16. Acusaciones. La boca de Terry cubrió la de Candy. La joven se aferró a él para no caerse. Sus labios se abrieron para él. Terry gruñó roncamente y profundizó el beso. Su lengua se abrió paso dentro de la boca de Candy para acoplarse a la de ella. Deseaba devorar la suavidad de la joven. Tampoco quedaría saciado con un solo beso. Cuando se dio cuenta de ello, se apartó de inmediato. Candy era demasiado inocente como para darse cuenta de su propio peligro, y Terry no quería aprovecharse de la confianza que la muchacha tenía en él. Sin embargo, esa verdad no evitó que lo pensara. Sacudió la cabeza para librarse de las fantasías eróticas que le corrían por la mente. Luego tomó de nuevo la mano de Candy y la arrastró detrás de él. La joven tuvo que correr para alcanzar el ritmo del paso de las largas piernas de Terry. Él no volvió a pronunciar otra palabra hasta que llegaron a la casa de su hermanastro. Candy tenía la mano sobre la llave, dispuesta a abrir la puerta, pero Terry la bloqueó con los brazos. Candy decidió en ese momento que el escocés no había terminado aún de confundirla. No importa cuán horrible fue ese parto, con el tiempo lo vas a superar. Candy alzó la mirada hacia él con una expresión perpleja en el rostro. Terry asintió con rotundidad para hacerla saber que lo que acababa de decir era muy en serio. Es una orden, Candy, y la vas a obedecer. Asintió otra vez mientras se hacía a un lado para desbloquearla el paso. Candy no se movió. Siguió mirándole confundida. ¿Horrible? Nunca dije que fuera horrible. Ahora fue el turno de Terry de quedar confundido. Entonces, ¿qué diablos fue? ¡Ay, Terry! Fue hermoso. Tenía el rostro radiante de dicha. El hombre sacudió la cabeza confundido. Comenzaba a pensar que nunca iba a llegar a entenderla. Se tomó su tiempo para caminar hacia su casa. Todos y cada uno de sus pensamientos se centraban en Candy. ¿Qué iba a hacer con respecto a ella? Había llegado a las puertas del torreón cuando la imagen del anillo del guerrero que la joven llevaba puesto con una cadena alrededor del cuello irrumpió de pronto en su mente. ¿Dónde diablos lo había visto antes? Hubo un alto precio que pagar por la interferencia de Candy. El sacerdote fue a la casa de Annie Rose la tarde siguiente y solicitó una audiencia urgente con la mujer inglesa. Tanto la seriedad en la voz del padre Brenton como la expresión de su rostro indicaban que se avecinaban problemas. El hombre se colocó en un lado del porche mientras esperaba a que Annie Rose aceptara ir a buscar a Candy. Annie vislumbró a Angélica de pie a poca distancia del sacerdote. Entonces comprendió la razón de la audiencia. Angélica parecía bastante complacida consigo misma. La preocupación de Annie Rose aumentó exponencialmente. Hizo tiempo para poder encontrar a su esposo. Archie defendería a Candy y, por la expresión del rostro de Angélica, supo que su amiga iba a necesitar a alguien de su parte. Mi amiga ha estado levantada durante la mayor parte de la noche, padre, y todavía está durmiendo. No tengo inconveniente en despertarla, pero va a necesitar algunos momentos de privacidad para vestirse. El padre Brenton asintió. Si quisieras pedir a esa joven que se reuniera conmigo en la cabaña de Patricia, yo seguiría mi camino ahora. Sí, padre, susurró Annie. Hizo una torpe reverencia antes de cerrarle la puerta en la cara. Sacudió a Candy para despertarla. «Tenemos problemas», anunció.
Por Dios, Candy, date la vuelta y abre los ojos. El sacerdote ha estado aquí, con Angélica, tartamudeó. Vas a tener que vestirte ahora. Te están esperando en la casa de Patricia. Candy dejó escapar un gemido y finalmente se volvió. Se apartó el cabello de los ojos y se sentó en la cama. Patricia está enferma. Está sangrando de nuevo. No, negó apresuradamente Annie. Supongo que está bien. Ella... Candy, se te oye de manera horrible. ¿Qué pasa con tu voz? ¿Te estás contagiando de algo? La rubia sacudió la cabeza. Estoy muy bien. Hablas como si te hubieras tragado un sapo. No es así, replicó Candy. Deja de preocuparte por mí, añadió con un bostezo. Annie Rose asintió, logrando esbozar una sonrisa con esfuerzo. Tienes que vestirte ahora. Todos te están esperando en la casa de Patricia. Ya me lo has dicho, replicó Candy. Quiero saber por qué. Si Patricia no está enferma, ¿por qué quieren que vaya? Angélica, anunció Annie, está resuelta a causar problemas. Levántate ya. Tengo que encontrar a Archie. Necesitamos su ayuda. Candy detuvo a su amiga sujetándola por un brazo justo cuando ésta abría la puerta. No puedes correr tras Archie en tu estado. Te vas a caer y romperte el cuello. ¿Por qué estás tan tranquila acerca de esto? Candy se encogió de hombros. Abrió la boca para volver a bostezar. Ese sencillo movimiento hizo que la doliera la garganta. Perpleja y medio dormida aún, cruzó la habitación y tomó el espejo de su amiga. Los ojos se la dilataron por el asombro cuando vio los oscuros moretones que la cubrían la garganta. No era de extrañar que la doliese al mover el cuello. Tenía la piel hinchada y parecía que la hubieran pintado con aceite negro y azul. ¿Qué estás haciendo?, inquirió Annie. Candy se echó inmediatamente el cabello hacia adelante para ocultarle las marcas a la futura madre. No quería que supiera que Patricia le había hecho daño. Le habría pedido detalles y entonces ella hubiera tenido que mencionar el dolor que Patricia había soportado en aquellos momentos. No, era mejor cubrir los moretones hasta que desaparecieran. Dejó el espejo y se volvió para sonreír a Annie. Después de que me vista, voy a ir a buscar a Terry, explicó. ¿No estás preocupada? Bueno, tal vez, un poco, admitió Candy. Pero soy forastera, ¿recuerdas? ¿Qué pueden hacerme? Además, no he hecho nada malo. Eso, tal vez, no es muy tranquilizador. A Angélica se la da muy bien retorcer las cosas. Ya que involucró al sacerdote en esto, creo que también la va a causar problemas a Patricia. ¿Por qué? Porque Patricia te pidió que la asistieras, explicó Annie. Angélica Marlowe va a querer cobrarse el insulto. Comenzó a pasearse frente a la chimenea. Te voy a decir lo que pueden hacer. Pueden ir ante el consejo y pedir que te manden de regreso a casa. Si lo hacen y el consejo acepta, por Dios que me vuelvo contigo, te juro que sí. Terry no permitirá que me manden a casa antes de que tengas a tu bebé, contestó Candy. No tenía ninguna duda con respecto a eso. Terry estaría rompiendo la palabra que le había dado a su hermanastro si permitía que la llevaran de regreso ahora, y tenía demasiada integridad para hacer eso. No debes agitarte, Annie. No es bueno para el bebé. Ahora siéntate mientras me visto. Voy contigo. ¿A Inglaterra o a encontrar a Terry?, dijo Candy desde detrás de la mampara. Annie Rose sonrió. La calmada actitud de su amiga tranquilizó la suya propia. Se sentó en el borde de la cama y cruzó las manos encima del vientre. Siempre nos metíamos en problemas cuando estábamos juntas, dijo. Ya debería estar acostumbrada. No, contravino Candy, sonriendo cálidamente. No nos metíamos en problemas. Tú me metías en problemas. Mi trasero era el que resultaba golpeado todo el tiempo. ¿Lo recuerdas? Annie rió. Lo recuerdo todo al revés. Me golpeaban a mí, no a ti. Candy se puso el vestido color oro pálido,
porque el cuello era más alto que el de los demás que había traído consigo. Sin embargo, los moretones de su cuello todavía eran visibles. ¿Tienes un chal o una capa ligera que me puedas prestar? Annie le ofreció a Candy un bonito chal negro y ésta lo usó para ocultar las marcas. Cuando por fin estuvo lista para partir, su amiga salió con ella. «Trata de no preocuparte por esto», le aconsejó Candy. «No voy a estar ausente mucho tiempo. Luego te contaré todo lo que ha pasado. Voy contigo». «No, no vienes». «¿Y si no puedes encontrar a Archie o a Terry?» «Entonces iré sola a la casa de Patricia. No necesito que ningún hombre hable por mí». «Aquí sí», contradijo Annie Rose. El amistoso pleito se vio interrumpido cuando Annie vio a Brad ascendiendo por la colina. Le hizo señas al guerrero y, cuando éste no la vio, la joven se llevó los dedos a la boca y lanzó un silbido que perforó los oídos. De inmediato, Brad hizo girar su montura para dirigirse a ellas. «Archibald odia que silbe así», confesó Annie. «No cree que sea propio de una dama». «No lo es», convino Candy. «Sin embargo, es efectivo», añadió con una sonrisa. «¿Aún recuerdas cómo silbar? Mis hermanos estarían muy desilusionados si pensaran que te has olvidado de sus importantes enseñanzas». Candy rió. «Todavía recuerdo cómo hacerlo», dijo. «Brad es un hombre muy apuesto, ¿verdad?», comentó luego. La sorpresa en su voz indicaba que acababa de darse cuenta de ese hecho. «Has estado en compañía de ese hombre durante casi 10 días y solo ahora te das cuenta de lo apuesto que es». «Terry también estaba conmigo», la recordó Candy, «y suele arrollar a todos los demás que están a su alrededor». «Sí, así es». «¡Qué caballo tan magnífico!», dijo Candy, con la esperanza de alejar el tema de conversación de Terry. No estaba preparada para que su amiga le hiciera preguntas acerca de su relación con el jefe del clan, porque en realidad no entendía sus propios sentimientos lo suficientemente bien para responder a ninguna pregunta. «El caballo pertenece a Terry, pero permite que Bradford lo monte de vez en cuando. Ese semental tiene un carácter horrible y probablemente por eso les agrada. No te acerques mucho, Candy», le advirtió Annie cuando su amiga corrió hacia adelante para saludar a Brad. «Ese caballo tan arisco te pisoteará a la primera oportunidad». «Brad no se lo permitirá», aseguró Candy. Llegó junto al guerrero y le sonrió. «¿Sabes dónde está Terry?» «Está arriba, en el torreón». «Por favor, ¿querrías llevarme hasta él?» No. Candy fingió no haber escuchado la negativa. Llevó su mano hasta la de él y siguió sonriendo por Annie Rose. «Estoy en dificultades, Brad», susurró. «Necesito hablar con él». Ni siquiera había terminado de pronunciar esas palabras cuando el hombre se inclinó, extendió un brazo para sujetarla por la cintura, subirla al caballo y acomodarla sobre su regazo. Espoleó al semental para que se lanzara a todo galope. Minutos más tarde, la ayudaba a bajarse en el centro del solitario patio frente al enorme torreón. «Terry está con el consejo», la dijo Brad. «Espera aquí, voy a ir a buscarle». La arrojó a la joven las riendas de la montura y luego entró. El semental era realmente arisco. Fue una lucha sin cuartel, evitar que se desbocara. Sin embargo, a Candy no le intimidaron sus bufidos de bravata, ya que desde edad muy temprana un hombre al que se le consideraba el mejor mozo de cuadra de toda Inglaterra le había enseñado a dominar a un caballo. Candy esperó largo rato antes de que se le agotara la paciencia. En un rincón de la mente tenía la preocupación de que el sacerdote se pusiera en su contra porque no se había dado prisa en acudir a su llamada. Tampoco quería que Patricia se preocupara. La mujer podría pensar que iba a dejar que hiciera frente sola a la Inquisición. Decidió que no podía perder más tiempo. Tranquilizó al caballo con almibaradas palabras de elogio mientras lo montaba y luego le dio un pequeño empujón para que trotara colina abajo. Se equivocó al girar,
tuvo que retroceder y llegó a la cabaña de Patricia unos pocos minutos más tarde. Había una multitud apiñada afuera. Paul estaba en el umbral. Parecía furioso hasta que la descubrió. Entonces se quedó pasmado. Creía que no iba a contestar a la llamada del sacerdote. Candy decidió que no. Eso irritó un poco su orgullo, lo cual era realmente una reacción ridícula, se dijo a sí misma, porque Paul no la conocía lo suficientemente bien como para formarse ningún tipo de opinión sobre ella. Al semental le disgustó la muchedumbre tanto como a Candy. Intentó encabritarse y dar un paso hacia un lado al mismo tiempo. La atención de la joven se concentraba en calmar a la obstinada bestia. Paul se ocupó de esa tarea. Agarró las riendas y obligó al caballo a mostrarse sumiso. ¿En serio Terry te ha dejado montar este caballo?, preguntó con voz incrédula. No, contestó Candy. Se ajustó el chal al cuello y luego desmontó. Tu hermano Brad lo estaba montando. ¿Dónde está mi hermano? Entró al torreón para buscar a Terry. Esperé, Paul, pero ninguno de los dos volvió a salir. Caray, solo Terry y Brad son capaces de montar este caballo tan fogoso y temperamental, dijo Paul. Será mejor que te prepares para recibir una severa reprimenda cuando te vean. Candy no podía decidir si estaba bromeando con ella o si la estaba preocupando. No he robado el caballo, solo lo he tomado prestado, dijo, defendiéndose. También voy a recibir una dura crítica del sacerdote por ello, añadió la pregunta con un susurro en voz baja. Parece que sí, contestó Paul. Entra. Patty va a estar preocupada hasta que esto no esté resuelto. El guerrero la tomó del codo y la escoltó a través de la silenciosa muchedumbre de mirones. El grupo la miraba a ella abiertamente, pero no parecían hostiles, solo curiosos. Mantuvo la expresión lo más serena posible. Incluso logró sonreír. Tuvo dificultad en mantener esa fachada alegre cuando el sacerdote llegó al umbral. La estaba frunciendo el entrecejo. La joven rogó porque la irritación del religioso se debiera al hecho de que se había retrasado y no porque ya se hubiera decidido a causar problemas. El padre Brenton tenía espeso cabello canoso, casi del mismo tono que la tupida barba, nariz aguileña y una tez arrugada y curtida a lo largo de años de vivir al aire libre. Era casi tan alto como Paul, pero de una marcada constitución delgada. Llevaba una casaca negra y una ancha franja de tartán sobre un hombro. El material estaba asegurado a la cintura por un cordón de soga. Los colores del tartán eran diferentes a los de los Granchester, indicando que el sacerdote era oriundo de otro clan. ¿Los Granchester no tenían su propio clero residente? Candy resolvió que debía hacerle esa pregunta a su amiga Annie. En cuanto el sacerdote apareció en el umbral, Paul soltó el codo de Candy. Ella avanzó hacia adelante y se detuvo al pie del porche. Inclinó la cabeza en actitud de sumisión e hizo una reverencia. Por favor, disculpadme por haber tardado tanto, padre. Sé cuán valioso debe ser vuestro tiempo, pero he tenido problemas para encontrar el camino hacia aquí. Hay muchas cabañas bonitas a lo largo de la colina e hice un giro equivocado. Paul, tal vez sería mejor que esperaras fuera hasta que esto termine, sugirió el sacerdote con voz áspera por la edad. No, padre, replicó Paul, mi lugar está junto a mi esposa. El sacerdote estuvo de acuerdo con un lento gesto. Vas a tratar de no intervenir, ordenó. Volvió a prestar atención a Candy. Por favor, entrad conmigo. Me gustaría haceros unas preguntas acerca de lo que ocurrió aquí ayer por la noche. Por supuesto, padre, contestó ella. Levantó el borde de la falda y lo siguió por el umbral. Se quedó sorprendida ante la cantidad de personas que estaban reunidas dentro de la cabaña. Había 2 hombres y 3 mujeres sentados a la mesa, todos mayores, y 2 mujeres más de pie, juntas frente a la chimenea.
Patricia estaba sentada en un banco junto a la cama. Sostenía a su hijo en brazos. Candy no había estado demasiado preocupada por la audiencia con el sacerdote hasta que vio la expresión del rostro de Patty. La pobre mujer parecía estar aterrorizada. Candy se apresuró a ir hacia ella. «Patricia, ¿por qué no estás en la cama? Necesitas descansar después de la dura prueba por la que pasaste anoche». Paul estaba de pie al lado de Candy. La joven tomó al bebé de brazos de Patty y luego retrocedió un paso. «Por favor, ayúdala a regresar a la cama, Paul». «¿Entonces Patricia sí pasó por una dura prueba anoche?», preguntó el padre Brenton. Candy se quedó tan sorprendida por la pregunta que no suavizó la respuesta. «Y muy bien que lo hizo, padre». El sacerdote elevó las cejas ante la vehemencia en el tono de voz de la forastera. Bajó la cabeza, pero no antes de que Candy detectara una expresión de alivio en su rostro. No sabía qué pensar de ello. ¿Acaso el sacerdote estaba de parte de Patricia? Dios, esperaba que sí. Candy desvió la mirada hacia el hermoso bebé que tenía en sus brazos para asegurarse de que no lo había despertado y luego volvió a mirar al padre Brenton. «Quiero decir, padre, que Patricia debería estar descansando ahora», dijo con voz mucho más suave. El sacerdote asintió. La presentó rápidamente a los parientes de Paul sentados alrededor de la mesa y luego hizo un gesto en dirección a las dos mujeres de pie frente a la chimenea. «Angélica es la de la izquierda», dijo. «Lisette está de pie junto a ella». «Son vuestras acusadoras, Lady Candy». «¿Mis acusadoras?», lo dijo como si no pudiera dar crédito a lo que acababa de escuchar. No pudo evitarlo. Una lenta furia comenzó a hervir en el interior de la joven. Sin embargo, consiguió ocultar esa reacción. Candy se volvió para mirar a las dos mujeres responsables de aquel alboroto. Lisette dio un paso hacia adelante y le hizo un rápido gesto a Candy. No era una mujer atractiva. Tenía cabello castaño y ojos del mismo color. Parecía nerviosa, a juzgar por sus puños cerrados, y no pudo sostener por mucho tiempo la mirada fija de la extranjera. Angélica, en cambio, fue una sorpresa para Candy. Por las historias de terror que había escuchado acerca de la partera, se la imaginaba como una arpía, o por lo menos como una vieja bruja con una verruga en la nariz. Por el contrario, no era ninguna de las dos cosas. En honor a la verdad, Angélica tenía el rostro de un ángel y los ojos castaños más hermosos que Candy había visto en su vida. Su color era tan brillante como el ámbar cristalizado. La edad la había tratado con amabilidad. Había solo unas pocas y leves arrugas en su rostro. Annie le había dicho a Candy que Angélica tenía una hija dispuesta a casarse con Terry, y eso quería decir que la partera tenía que ser aproximadamente de la misma edad que la madre de Candy. No obstante, la partera había logrado conservar una piel y una figura juveniles. No se había ensanchado en la cintura, como les ocurría a la mayoría de las mujeres mayores. Candy atisbó por el rabillo del ojo que Patricia se incorporaba y tomaba la mano de Paul. Su propia ira aumentó. Una madre reciente no debería tener tanto alboroto. Candy dejó al bebé en los brazos protectores de su padre y luego volvió al centro de la habitación. Quedó de pie frente al sacerdote y deliberadamente les dio la espalda a las parteras. «¿Cuáles son esas preguntas que tenéis para mí, padre?» «No oímos ningún grito», dijo Angélica de forma impulsiva. Candy se negó a admitir aquel comentario ultrajante. Mantuvo la atención sobre el sacerdote y esperó a que él se explicara. «Anoche», comenzó el padre Brenton, «tanto Angélica como Lisette hicieron saber que no escucharon ningún grito proveniente de Patricia. Viven cerca, Lady Candy, y creen que deberían haber escuchado algo». Hizo una pausa para aclararse la garganta antes de continuar.
Ambas parteras me buscaron para dar a conocer su preocupación. Bueno, de acuerdo con las enseñanzas de nuestra iglesia y de la vuestra también, ya que vuestro rey todavía sigue las reglas establecidas por nuestros sagrados padres, se detuvo de pronto. Parecía haber perdido el hilo del pensamiento. Pasaron varios minutos en silencio mientras todos esperaban que continuara, y finalmente Angélica Marlowe dio un paso hacia adelante. «Los pecados de Eva», le recordó al sacerdote. Sí, los pecados de Eva», dijo el padre Brenton con voz cansada. «A eso me refería Lady Candy». Pero la joven no tenía ni idea de lo que la estaba hablando. La confusión era evidente en su mirada. El sacerdote asintió. La Iglesia sostiene que el dolor que una mujer soporta durante el parto es necesario y es una apropiada retribución por los pecados de Eva. Las mujeres se salvan a través de ese dolor y ese sufrimiento. Si se demuestra que Patricia no tuvo suficiente dolor, bueno, entonces no continuó. La expresión afligida del rostro del padre Brenton le dijo a Candy que no deseaba explicar ese punto de la ley eclesiástica. «Bueno, entonces, ¿qué?», preguntó Candy, decidida a hacer que le diera una explicación completa. «Patricia será condenada por la iglesia», susurró el padre Brenton. «El bebé también». Candy se sintió tan enferma por lo que estaba escuchando que apenas si podía pensar con lógica. Y señor, estaba furiosa. Ahora todo tenía sentido para ella. Las parteras no querían molestarla a ella. Deseaban que se castigara a Patricia y estaban utilizando astutamente a la iglesia para alcanzar ese objetivo. Tampoco era una cuestión de orgullo herido. Era mucho peor. Se había hecho tambalear la posición de poder que ellas tenían dentro del clan y la condena de la iglesia serviría como aterrador correctivo para las demás madres embarazadas. Ese carácter vengativo consternó tanto a Candy que deseaba gritarles a todas ellas. Sin embargo, esa conducta no hubiera ayudado a Patricia y solo por esa razón guardó silencio. «Estáis familiarizada con la ley eclesiástica que trata los pecados de Eva, ¿no es verdad, Lady Candy?», preguntó el sacerdote. Sí, por supuesto», contestó. Era una mentira descarada, pero Candy no se iba a preocupar por ello ahora. Se preguntó qué otras reglas Annabel se había olvidado de contarla mientras luchaba por aferrarse a lo que esperaba que fuera una expresión muy serena. El sacerdote pareció aliviado. «Os pregunto ahora, Lady Candy, si hicisteis algo por mitigar el dolor de Patricia».